Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos. Padre, bendito seas. Gracias por este tiempo, Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu reino, para la extensión de tu reino, Señor, para que todos doblemos rodillas delante de ti y confesemos que tú eres el Señor de señores. Te agradecemos, Señor, por resguardarnos el día de hoy, por librarnos del mal y de las tentaciones. Y asimismo te pedimos que el día de hoy tu lectura sea de grande gozo para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí. Tarde pero sin sueño, dicen. Y vamos a comenzar. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Bueno, de los versículos del día de hoy, que fueron del Salmo 23, versículos 1 al 3. Y que escrito está. Este casi todo el mundo lo conoce. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Para qué deseamos declarar todo esto? Es lo que necesitamos todos cuando nos encontramos desamparados. No hay reposo, sentimos que la salvación está muy lejos, avergonzados, despreciados, escarnecidos, acorralados, tristes, desfallecidos, solos, afectados, afligidos y más. Entonces, solo entonces, comenzamos a vivir lo que escrito está. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Aleluya. Este Salmo 23, creo que es de los capítulos más conocidos de la palabra del Señor, de la Biblia. Lo invocamos, o lo declaramos, o lo cantamos. Recuerden que los salmos son cantados, todos los salmos son cantados. Por muy triste o por muy alegre que sea, todos los salmos son cantados. Aquí lo que vemos es, la confianza en el Señor, ¿no? La confianza que depositamos en nuestro Padre Celestial, cada uno de nosotros reconociendo que solo Él nos puede librar, que solo Él nos puede proteger y que solo Él nos hará reposar de todas nuestras fatigas cuando estemos en su reino. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 11 del libro de Job y escrito está: Zofar acusa de maldad a Job. Respondió Zofar Naamatita y dijo: ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispones tu corazón y extiendes a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras delante de ti, y no consintieras que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Capítulo 12 del libro de Job, escrito está: Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente ustedes son el pueblo, y con ustedes morirá la sabiduría. Wow. También tengo yo entendimiento como ustedes, no soy yo menos que ustedes, ¿y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo,
El justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperarán las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros, y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos, y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad, y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Bueno, con esto terminamos la lectura. Con estos 2 capítulos es todo lo que nos corresponde el día de hoy. Mañana obviamente continuaremos. Aquí vemos la aparición del tercer amigo de Job. Ya vemos que primeramente apareció Elifaz, luego apareció Bildad y ahora aparece Zofar. Pero ninguno de los tres como que fue a consolar a Job. O sea, al principio sí se lamentaron de la situación por la que estaba pasando. Al principio sí se condolieron de él. Pues la palabra dice que estuvieron 7 días con él lamentando su situación. Pero vemos que en su mente de los tres ellos traían que la condición de Job estaba así por el pecado que había cometido. Los tres lo acusan de pecado a Job, no saben cuál pecado es. Ellos le dicen a Job que solamente él sabe, que se ponga cuentas con Dios, que Dios castiga la iniquidad. En vez de escuchar a Job, en vez de consolarlo por las pérdidas que había tenido, lo empiezan a culpar por la situación que está pasando, es por la iniquidad o el pecado en el que estaba metido Job. Y vemos que la respuesta de Job no se dirige tanto a Zofar, más bien es para exaltar la grandeza de Dios. Eso es lo que hace Job. En vez de reclamar, en vez de rezongar, en vez de culpar a Dios, empieza a exclamar la grandeza de Dios, pero en varios versículos vemos que esa aparente consolación que está pidiéndole al Señor, esa declaración de grandeza al Señor, sí hay versículos por medio de los cuales podemos ver que Job está triste y lamentándose de la situación por la que está pasando. Y prácticamente ayer veíamos que Job le decía a Dios que le quitara la vida, y Job sigue sin comprender por qué tanto sufrimiento ha caído sobre él. Y aplicándolo a nuestra vida, también muchas veces hay tanto sufrimiento en nuestras vidas, tantas tribulaciones, que solamente Dios las sabe, solamente Dios las permite y solamente Dios nos va a dar la salida. Podemos estar a veces mostrándole al mundo que estamos alegres, que estamos contentos, sin embargo nos estamos rompiendo por dentro y no sabemos por qué pasan estas situaciones. Lo único, conforme a la lectura que llevamos hasta el día de hoy de Job, lo único es que tenemos que confiar en el Señor. Solamente depositando nuestra confianza en Él vamos a poder salir de todas las malas situaciones en las que estamos pasando. Tenemos que declarar como lo dice el Salmo 23, tenemos que declarar nuestra confianza en Dios, de que Él nos va a librar al mal y que en el momento en que Él lo determine, en el momento que Él así lo disponga en sus tiempos perfectos, vamos a reposar de todas esas tribulaciones. Si es en esta vida, gloria a Dios, y si es en la vida eterna,
más gloria a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que nos ha dado. Bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles y escrito está, wow, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Wow! La conversión de Saulo. Miren, yo hay 2 conversiones que, híjole, cómo quisiera que hubiera sido así en mi caso, cómo quisiera haber recibido ese tipo de conversión. La primera es la de Mateo, que Mateo estaba sentado en el banco de los tribunos, y pasó Jesucristo delante de él y le dijo, ven y sígueme. Y en ese momento Mateo dice la palabra que dejó todo y le siguió. Fue una conversión así, escuchando la palabra del Señor. Y ahora vemos la de Saulo. Saulo, aquel hombre que perseguía a los santos de Jerusalén, a los apartados de Dios. Saulo que entraba a las casas y aquí lo dice la palabra, y daba muerte a aquellos que profesaban el nombre de Jesucristo. Ese Saulo que pidió cartas para que no solo en Jerusalén cazara a los cristianos, sino en todas las ciudades a donde lo mandaran. En este caso lo mandaron a Damasco. Ese Saulo que entraba y acababa con los cristianos, que aborrecía a los cristianos, que quería acabar con ellos, fue ese Saulo que yendo camino a Damasco, se le apareció ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Tan es así que se cayó del caballo, dice la palabra, él lo va a contar más adelante. Aquí hay algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Algo que tiene que ver también con el ladrón en la cruz del capítulo 19 del Evangelio de Lucas.
Cuando Saulo cae a tierra y antes de que hable nuestro Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla y le dice, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué dice Saulo? Aquí está escrito, no me lo estoy sacando del bolsillo. A él le dijo, está acá en esta lámina, aquí está. Cuando le dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me persigues? Las palabras de Saulo de Tarso todavía en ese momento fueron, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Bastó con la sola presencia de nuestro Señor Jesucristo para que Saulo reconociera que Jesucristo es el Señor. Aquí lo dice, y lo dice 2 veces, ¿quién eres, Señor? Y después le dijo, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¡Wow! Imagínense eso, la pura presencia de Jesucristo hizo que Pablo reconociera de inmediato el señorío, el poder, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo reconoció de inmediato. De hecho, en las láminas de ¿cómo se llama? Estas donde escribimos lo de la palabra, en donde están las cámaras, déjenme ver, aquí, Pablo sabemos que escribió la carta a los romanos, y en el capítulo 9, versículo 5, dice Pablo, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pareciera ser que a las sectas, al catolicismo, se les olvidó borrar este versículo. Claro, pues Dios no iba a permitir que se borrara su nombre, porque en todas las Biblias está así, quien es Dios sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo reconoció de inmediato como Señor. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz cuando leímos el capítulo 19 del Evangelio de Lucas? Cuando el ladrón, independientemente de todo lo que pasó al Señor, el ladrón le dijo a nuestro Señor Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés allá arriba. Y aquí Pablo, con la pura presencia de Jesucristo, lo reconoció como el Señor de señores. Eso es increíble. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos deseado una conversión de esa naturaleza? Que con la pura presencia de nuestro Señor Jesucristo nos hubiéramos convertido. Algunos fue así, algunos tardamos mucho, pero todos, cuando tenemos esa convicción de que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, es Dios sobre todas las cosas, es cuando tiene lugar nuestra regeneración espiritual, nuestro nuevo nacimiento, que el Espíritu se posa en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo mismo que hizo Pablo. Y además Pablo, dice la palabra, que estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Más adelante vamos a ver qué pasó en ese tiempo, cuando Pablo mismo nos dice qué es lo que pasó en ese tiempo. Siendo además también que Pablo, al reconocer el señorío de Jesucristo, ayer leímos el Felipe y el etíope. ¿Qué pasó cuando al etíope se le predicó el evangelio? Felipe le preguntó, ¿crees? Y el etíope dijo, creo, quiero ser bautizado. Y aquí Pablo, antes de ser bautizado, dice que pasó 3 días ciego, que llegó a Ananías y oró por él y impuso manos y recibió el Espíritu Santo. Y todavía dice que pasó algún tiempo con los discípulos que estaban en Damasco y fue bautizado. Pablo asimismo, reconociendo el señorío, reconociendo públicamente que Jesús era su Señor, dio una muestra de su lealtad y de su obediencia, reconociendo a Jesucristo como Señor y bautizándose en agua. De hecho, vemos que de inmediato que Pablo recibió el bautismo, bueno, pasó un poquito de tiempo, no fue de inmediato, se puso a predicar la palabra en las sinagogas de Damasco, a donde él iba a apresar cristianos, y vemos que hasta los de la sinagoga se sorprendían diciendo, pues ¿qué no es el que venía a apresar a los cristianos y ahora está confesando su nombre como Señor y Salvador? Eso es lo increíble de la conversión de Pablo. Y también vemos en este pedazo de capítulo el ministerio al que fue llamado. ¿Qué le dice Jesucristo a Ananías? Le dice, porque a yo he elegido para que lleve mi palabra. ¿A quién primero? A los gentiles.
después ¿a quién? A los reyes, y después ¿a quién? A los hijos de Israel. En ese orden se fue Pablo, proclamando el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos ya la conversión de Pablo. Vemos cómo Pablo recibe el Espíritu, recibe al Señor recibe a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, y de inmediato empieza su ministerio apostólico. Y ahora nosotros, no quiero levantar ámpula, dicen por ahí, pero ¿cuánto tiempo tenemos de haber recibido al Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo tenemos de haber recibido al Señor Jesucristo? ¿Y qué hemos hecho? La palabra dice que primeramente dice que nos tenemos que volver discípulos de Él, y después dice que reguemos el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que llevamos a una gente a los pies de Cristo? Hay que tener cuidado con eso. Si nosotros ya reconocimos el señorío y poder de Jesucristo, entonces ahora nuestra encomienda es hacer discípulos en todas las naciones, predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que tenemos todos aquellos que decimos y declaramos que Jesucristo es nuestro Señor. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos. Y Señor, bendito seas, Señor. Gracias por elegirnos desde antes de la fundación del mundo, para que estuviéramos en tu presencia, Señor. Gracias por darnos la fe que necesitamos para creer en ti, Señor, porque aún la fe, por mínima que sea, tú nos las das, Señor. Al igual que la gracia es un regalo que nos has dado para comprender, creer y saber que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que solamente a ti te debemos obediencia y lealtad, Señor, que nuestra obediencia está a ti antes que a los hombres. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando la fuerza, el entendimiento y las palabras que necesitamos para predicar tu precioso evangelio a todas aquellas personas que se crucen en nuestro camino, familia, compañeros de trabajo, amigos, personas que nos encontremos. Tú nos llevarás, Señor, a donde tengamos que predicar el evangelio del reino, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento para que podamos estar contigo en la eternidad. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, por el alimento del día de hoy. Gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, por resguardarnos de todo mal. Y gracias, Señor Espíritu Santo, por redarguirnos diariamente para hacer el bien y lo que es agradable a los ojos de nuestro Dios. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.